Sergio y Natalí, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, muy bien, estamos aquí. Es necesaria la reforma de la Constitución ante todo eso. La verdad que entendemos que sí, que pasaron 62 años desde la última Constitución provincial, escrita en tiempos en los que se demoraban 2 días de viaje para llegar a la capital de la provincia, al funcionamiento legislativo. Son momentos en los que todavía había dos grandes bloques en el mundo, digo, el bloque de las repúblicas socialistas soviéticas, el bloque del resto de los países que estaban dentro del concierto internacional del capitalismo. O sea, estamos hablando de una constitución de esos tiempos. Son todos temas que hace años nadie escucha nombrar. Por eso pensábamos que era el momento y era necesario plantear una reforma constitucional que incorpore y sobre todo sume derechos en lo que hace al ambiente, a las nuevas herramientas digitales de gobierno, a la transparencia de datos, a una ampliación de derechos civiles para las personas y a los derechos para las ciudades. A las ciudades se les pide cada vez más con menos herramientas y la autonomía es una de esas ampliaciones de derechos que ya figuran en la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional que aprobamos la semana pasada. Para explicárselo a la gente, la semana pasada en la legislatura votamos una ley que le dice al gobierno santafesino que hay que reformar parcialmente la Constitución, que tiene 119 artículos, que sigue vigente, que es la Constitución de 1962, y que va a ser cambiada a partir de la Convención Constituyente que se va a desarrollar en un tiempo próximo. Para eso habrá que elegir convencionales, que son los constituyentes que van a redactar esa nueva Constitución con cambios, ojalá fechada en 2025. Ya no lo podemos hacer este año. Pero bueno, de eso es de lo que venimos hablando en este último tiempo y con gran alegría podemos decir que hemos dado un paso importantísimo para el crecimiento de la provincia de Santa Fe. Ciro, son muchas las preguntas que a uno le surgen, pero primero te quiero preguntar una chismentera de la política. ¿Qué sucedió el día viernes cuando se juntaron los senadores que finalmente dieron aprobación a este proyecto de necesidad de reforma constitucional con el gobernador Maximiliano Puyaro, que se lo veía muy exultante y con algunas palabras, bueno, que no sabíamos a quién iban dirigidas específicamente, si a los partidos de la oposición o a las trabas que se dieron dentro de la misma legislatura? Y hago referencia a Le Rompimos, que salió allí en la reunión que estaba con los senadores. ¿Puedes contarnos lo que sucedió en esa reunión y qué significa reforma parcial de la Constitución? Dale. Bueno, vamos por partes entonces. No recuerdo específicamente esa misma frase. Está grabado, salió un video que se viralizó bastante. Te comparto que, bueno, puede ser. Te comparto que hubo un sentimiento de gran alegría, obvio, porque, a ver, es un tema que muchos gobernadores quisieron llevar adelante. Estamos hablando que desde que regresó la democracia hubo 10 gobiernos provinciales repartidas en 8 gobernadores, porque 2 se alternaron en el gobierno y la verdad es que parecía un imposible. En algún momento se había trabado mucho y había un combate a la idea de reformar, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué no querían quienes no apoyaron la reforma reformar la Constitución. Además, se podía argumentar en contra, se podía redactar un proyecto propio, tratar de alcanzar un dictamen de minoría. Digo, había muchos caminos, además de salir públicamente a los medios de comunicación a decir que no debía reformarse la Constitución. Yo creo que lo que está pasando en general, hoy por hoy, en la política, es que en lugar de interponer, argumentos y de debatir, lo que se hace es tratar de invalidar lo que el otro quiere hacer. Y mucho crecimiento político se explica con esa lógica, que la verdad que es un desastre, porque perdemos todos al final. Entonces, me parece que lo que había, y de lo que se habló mucho, había mucha alegría por un momento histórico, o por lo menos se lo vivió como un momento histórico, porque muchos gobernadores no lo habían podido hacer, y además porque, cuidado, tuvo casi el 80% de aceptación de los legisladores. Porque estamos hablando de 69 legisladores, entre las dos cámaras tenemos el 77% de los legisladores de acuerdo. Estamos hablando de una Cámara de Diputados que de 50 miembros tenía 49 presentes, no es que faltaron en masa los diputados.
Hubo una sola diputada que estuvo ausente. Pero de todas maneras, esto es totalmente lícito y no hay ningún problema con que haya pasado eso. A lo que voy es que no se trató de una reforma con escaso apoyo o de poca legitimidad. Es una reforma de todo el arco político. Todos los partidos políticos introdujeron algún artículo, parte de la redacción, propusieron temas, y por eso te hablaba de reforma parcial. La Constitución tiene 119 artículos, estamos reformando alrededor de 45, que son los que le van a dar el formato a la nueva. Y para saber más de esos cambios, lo que se está hablando, porque muchos dicen, bueno, la reelección de gobernador, puede ser, quedará a decisión y a criterio de la Convención Constituyente. Pero además de eso, hay revisión de todos los mandatos y reelecciones, revisión de los mandatos en los municipios chicos, que van a dejar de ser comunas a partir de la reforma, van a ser municipios, a lo mejor no de primera y segunda categoría, pero de cuarta, de quinta categoría, que no va a hacer falta que tengan sus consejos municipales, pero digo, van a ser considerados municipios todos. Por eso yo recomiendo ver la experiencia de Córdoba. La reelección de los legisladores también está bajo revisión, si se quiere, y si la convención lo considera oportuno, habrá que discutir cuántas veces, cuánto tiempo y desde cuándo hay reelección para legisladores. La verdad que es una agenda muy amplia. Ustedes mencionaban la autonomía, si quieren, después nos metemos en eso, pero lo que te traduzco es que de ese momento fue toda una cosa simbólica de llevarla al gobernador la ley terminada. Si hubiera sido al revés el proceso y empezaba en el Senado y terminaba en diputados, hubieran sido los diputados, los presidentes de bloque, naturalmente los que lleven la ley recién aprobada al gobernador, que para colmo era como su cumpleaños, tuvo toda una cuestión de, bueno, qué sé yo, de un gesto simpático, nada más. De todas maneras, eso no demuestra demasiado. La Convención Constituyente se va a encargar de darle forma y de moldear esa nueva Constitución. Ciro, metámonos con el tema autonomía, más allá de lo que mencionabas recién, la reelección obviamente es un tema que está teniendo la mayor cantidad de difusión o prensa, por llamarlo de alguna forma, pero también hay otros temas como para discutir. Se me ocurre mencionar dentro de lo que venías diciendo la unicameralidad, por ejemplo, o la bicameralidad, mantenerla de esta forma, pero la autonomía municipal, como vos lo decís, y a partir de esta nueva categorización de las localidades a partir de su administración, no habrá más comunas, habrá municipios de diferentes categorías y tendrán autonomía en ese sentido. ¿Qué significa el hecho? Bueno, estamos hablando de que los departamentos ejecutivos, es decir, los municipios, los ejecutivos locales van a poder convocar a sus consejos municipales a redactar su primera carta orgánica y a partir de ahí se abre un nuevo capítulo y se cambia el paradigma de las ciudades. Es decir, las ciudades van a tener un mayor poder de decisión y además, en muchos casos, una transferencia de recursos para poder tomar esas decisiones, porque estamos convencidos que es el tiempo de las ciudades, es el tiempo a la que a las ciudades se les pide mayor cantidad y nivel y profundidad de respuestas en temas diversos, como el transporte o el medio ambiente, por citar algunos ejemplos. Y estamos hablando de una ciudad como lo es, por ejemplo, Rosario, que tiene más de 1 millón de habitantes, Santa Fe, que tiene medio millón de habitantes, y otras tantas que tienen 80.000 habitantes, 100.000 habitantes. Aquí en el departamento Rosario, Villa Gobernador Galvez tiene 100.000 habitantes, Granadero Baigorria tiene 80.000 habitantes, San Lorenzo, que es otro departamento, pero está en el sur provincial, tiene alrededor de también lo mismo, 80.000 habitantes. Entonces estamos hablando de cuestiones de darle un mayor nivel, una mayor injerencia, y que además, y esto ya figura en la ley de necesidad que aprobamos la semana pasada, se permiten nuevas formas asociativas entre municipios. Por ejemplo, van a poder acordar qué política de disposición final de residuos domiciliarios o residuos urbanos sólidos estamos generando y cómo los estamos tratando. Vamos a poder acordar criterios de cambio energético. Sí. Estamos hablando de la transición energética y no estamos hablando de cómo las ciudades van a generar su energía a través de modelos o sistemas sustentables que faciliten la distribución de energía. Porque todos conocemos la experiencia de la EPE en las ciudades grandes. En las ciudades más chicas están las cooperativas
pero siempre hablamos de distribución. Tenemos que ocuparnos de la generación de energía, porque ese es un punto que todo el planeta está discutiendo. ¿Y cómo se está discutiendo? A nivel local, porque de verdad que a nivel local hay que dar también la respuesta sobre esa problemática que se ha vuelto global. Cada vez necesitamos más energía como especie para hacer que el mundo funcione y no le estamos dando la respuesta que merece, porque seguimos con esquemas del siglo XX y estamos ya 25 años, un cuarto de siglo del siglo XXI. Es modernidad, es ampliar derechos y es darle a los municipios la posibilidad de que dicten su carta orgánica, de que elijan cómo quieren ser representados, de que se les transfieran recursos, de que sean entonces financiera y económicamente más autónomas. Y cuando digo financiera, digo la posibilidad de endeudarse. Total. Que al día de hoy necesitan las ciudades una especie de permisos del gobierno provincial. Tenés de todo dentro de lo que es el rubro o el tema autonomía, y habrá que ver de qué formas se va moldeando y adquiriendo en cada sector, en cada ciudad. Ciro, ahora antes de que te vayas de tema autonomía municipal, hay también ciertas reticencias por parte de quienes gobiernan las ciudades chicas que dicen, bueno, no vamos a tener las mismas transferencias de recursos, hay muchas cosas de las que nos vamos a tener que hacer cargo y no somos Rosario, no somos Santa Fe, no somos Granadero Baigorria, hablo de las ciudades chicas. ¿Cómo podés explicarles esta oportunidad a aquellos que están a cargo de ciudades pequeñas también en el departamento Rosario? Primero que nada, que la autonomía no es una normativa compulsiva que obligue a que los municipios, a los que las comunas hoy en día todavía, a las que les cuesta hacer frente con sus obligaciones cotidianas, encima tengan que salir sin recursos a dar respuesta. De ninguna manera. Es un camino en el que la población puede expresar su voluntad, su opinión y ver de qué forma esa normativa que va a estar en la nueva Constitución, que aún no tenemos, se ajusta a la realidad de su localidad. Mira, las comunas, o mejor dicho, los municipios y la autonomía, son una idea que ya consta, que ya figura en la Constitución local, pero muy, muy por encima, sin expresar la cantidad de derechos o la especificidad de la transferencia de recursos para poder hacerse cargo. Lo que queremos es dar un paso en esa dirección. Después cada municipio, sea chico o sea grande, pero sobre todo para los más chicos, tendrá que decidir su propio camino, su propio destino. Entonces a lo mejor se les llamará municipios, porque la ley lo va a marcar, pero seguirán siendo municipios chicos, de 5.000 habitantes, de 1.500, de 2.000, de 300, porque tenemos acá en el departamento de Rosario, tenemos distritos, es decir, ciudades, de 300 habitantes, de 200 y pico, de 500 y pico. Entonces ahí es donde habrá que poner el acento. Ciro, decías recién que lo que se votó es obviamente la ley de necesidad de reforma constitucional, pero no cuál es el texto que se va a debatir. ¿Cuál es el trabajo que van a tener por delante los convencionales constituyentes? Porque sí se habló de algunas de las reformas, ejemplo reelección, pero no de todas las demás. Claro, bueno, a ver, los fueros parlamentarios, la inmunidad de proceso, la inmunidad de detención, la inmunidad de opinión, están todas bajo discusión. La inmunidad de proceso es que las personas que formen parte del poder legislativo no tengan que darle permiso a la justicia para investigarlas o que el cuerpo vote su desafuero para que la puedan investigar. Se terminan los fueros parlamentarios como los conocemos al día de hoy. Y eso es un gran tema. Lo mismo que la reelección de todos los mandatos, que también se tiene que discutir y se va a discutir. Puede ser una reelección para todos los cargos públicos o 2 reelecciones para todos los cargos públicos legislativos y una para los ejecutivos. Es un camino a descubrir, pero es un camino también en aras de la transparencia, de la mayor accesibilidad de información y de que la gente esté más conforme con la democracia que está moldeando. Ciro, para finalizar, ¿cuáles son las expectativas? Ya, bueno, queda muy poco tiempo de este año, pero ¿cuáles son las expectativas para el 2025 desde tu banca? Seguir profundizando en las leyes de seguridad que necesitamos para caminar tranquilos en toda la provincia de Santa Fe, con las inversiones importantísimas que se hicieron, con la obra pública que solo la provincia está logrando llevar adelante, en base a un criterio de eficiencia del Estado. Me parece que va a pasar por allí, por proyectos personales, propios, de leyes, de políticas en salud pública. Bueno, todo esto nos va a tener
bastante entretenido durante todo el próximo año, además de lo que seguramente nos ocupará la reforma de la Constitución, que es el tema madre del año próximo.